Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. A bordo del Mazda 3 2.0 gasolina Skyactiv G. 122 caballos, sí, 2.0 gasolina, 122 caballos. Motor atmosférico, sin ningún tipo de sobrealimentación y con varias tecnologías interesantes que te voy a contar a lo largo de este vídeo. Una unidad, un coche que en esta última versión apuesta por la deportividad y por un trabajo importante e interesante en lo que se refiere al envoltorio como conjunto, es decir, al diseño del chasis, el funcionamiento dinámico del coche, la tecnología de motores y cómo casan, cómo conjuntan todos los elementos para hacer el automóvil agradable de conducir. Tanto es así que sin tapujos te puedo decir que si te quedas en esta prueba vamos a comentar y vamos a intentar desgranar si este coche es el mejor compacto que te puedes comprar ahora mismo en el mercado, porque apunta hacia eso, hacia los mejores coches de su categoría. Hay muchísimas cosas interesantes que contar de este coche, pero sobre todo contarte cosas prácticas, útiles e interesantes sobre cómo funciona en el mundo real. Así que apúntate y empiezo a contarte todo sobre el Mazda 3 Skyactiv G. Pues sí, lo primero que llama la atención a la hora de probar este coche es el motor. Un motor de 2 litros y solo 122 caballos. Llevamos unos vídeos anteriores hablando del 1.0 de Ford que llega a los 155 caballos, al igual que las versiones 2.0 turbocomprimidas de muchas marcas están por encima de los 300 caballos, 155, 160 caballos por litro. Ahí está la potencia específica máxima ahora mismo por litro que hay en el mercado del automóvil, y Mazda se desmarca con este coche, que la verdad es que es la punta del iceberg, la punta de lanza de lo que viene en la marca. Pero bueno, eso te lo cuento un poquito más adelante. Lo interesante es que durante los últimos 10, 15 años, el resto de marcas del automóvil europeas, sobre todo y especialmente, pues eso, las marcas que dependen de Bosch, ¿no?, que es uno de los principales proveedores y desarrolladores de tecnología de la industria automovilística europea, decidieron miniaturizar los motores y hacerlos cada vez con una cilindrada menor, con el objeto de intentar pasar las pruebas de homologación sin perder potencia en lo que se refiere a las emisiones. Mazda, como una marca que es absolutamente independiente, es de las pocas además que invierte mucho y tiene mucha experiencia en tecnología de motores, y dijo: no, nosotros no vamos a caer en el asunto de la miniaturización porque no nos interesa ni lo vemos interesante, vamos a ir por otro lado. Y justo ahora empezamos a ver el resultado de ese trabajo. Ha habido una primera parte que ha sido toda esta nueva generación de motores Skyactiv que van especialmente bien tanto en gasolina como en diésel. Si no lo sabéis, la característica principal es que los motores de gasolina tienen una relación de compresión muy alta, mientras que los motores diésel tienen una relación de compresión inusualmente baja, y con eso aprovechan las ventajas sin tener los problemas de detonación, de encendido espontáneo que pueden tener este tipo de productos. La cuestión es que en 2 litros 122 caballos se pueden antojar pocos, pero como os voy a explicar en la práctica, este motor es delicioso. Es delicioso ya no solo por lo poco que suena, por lo poco que vibra. Aquí dentro vas con una experiencia de conducción en lo que se refiere al confort acústico muy similar a la de un coche premium de alto precio. En ese sentido la han acertado completamente, pero es que también en cuanto a la respuesta del motor, estoy conduciendo una unidad de prensa y la verdad es que podrías pensar hay truco, pero aquí poco truco hay con un motor atmosférico. Lo que sí hay es más truco tecnológico, porque ya no se conforman solo con este motor con tecnología específica en el que hay una relación de compresión especial, sino que además han añadido un sistema de hibridación ligera que la industria está estandarizando en cuanto a nomenclatura como mild hybrid, que consiste básicamente en una pequeña máquina eléctrica que no es capaz de dar más de 8 caballos de potencia y una batería minúscula de poco más de 0,1 kilovatios hora que apoya al motor térmico en determinadas situaciones. Por sí misma no es capaz de dar manejo y movimiento al motor independiente, en modo plenamente eléctrico, pero sí que aporta par y aporta fuerza, en definitiva
unido mediante una polea y una correa al motor, esta evolución de un arranque alternador, aunque el coche luego tiene un sistema de arranque aparte y tiene el sistema Start and Stop de toda la vida, pero podríamos decir que esto más que un híbrido es una evolución de un arranque alternador de toda la vida, como os voy contando en mis vídeos, en el que esta correa además ahora tiene la capacidad de añadir fuerza al motor a través de esta pequeña máquina eléctrica alimentada por esa pequeña batería. Arañamos unas décimas de consumo con eso, pero no solo con eso, es que además este motor tiene también desconexión de cilindros y se puede poner en 2 cilindros si conducimos a punta de gas y con suficiente suavidad, lo cual también es un aporte extra al consumo para bajarlo. Y el resultado simplemente es espectacular. Este coche es, de todos los coches de gasolina que he probado, y a pesar de que estamos en un 2.0, hablo de coches de gasolina de un tamaño como este, de una prestancia como este, probablemente el coche que menos gasta de todos. Estamos hablando de aproximadamente, en un uso normal medio dinámico, sin ir parado, 6,5 litros. En un uso cumpliendo estrictamente con los límites de velocidad y conduciendo, buscando un consumo bajo, te puedes quedar en el límite de los 6 por debajo. Puedes incluso arañar alguna décima y quedarte en los 5,8, 5,9. Sencillamente para el tamaño, para el envoltorio del coche y un motor de gasolina espectacular. Pero es que si le pisas, si le das zapatilla, vamos justamente a nuestro puerto de montaña ahora, el consumo tampoco se va a disparar. Solamente habría una excepción, que son los vehículos híbridos puros. Ahora la industria se está inventando eso de los híbridos autocargados o con batería autorrecargada, porque parece que lo de híbrido se les ha quedado corto con el tema de que haya híbrido enchufable por un lado y con el tema de que haya híbrido ligero por el otro. Ahora vienen los híbridos autorrecargados, pero bueno, esto es una milonga, vamos a decirlo claro. Híbridos puros y duros con una batería más grande que es capaz de recuperar mucha más energía y de mover eventualmente el motor, un motor de combustión que va apoyado por un motor eléctrico mucho más potente. Da igual, dejémonos de nomenclaturas, de chácharas. La cuestión es que esta pequeña ayuda del Mild Hybrid ayuda a arañar unas décimas a este Mazda 3. Y además el sistema de desconexión de cilindros también. Como os estaba diciendo, es un motor, yo creo que es el de gasolina que menos gasta de los que he probado en un coche de este tipo, con una excepción. La excepción serían los coches híbridos, serían el Hyundai Ioniq básicamente y el Toyota Prius o un Toyota Auris híbrido, que en ciudad tiene una ventaja importante respecto a este coche, y en carretera también son capaces a un ritmo parecido de tener un consumo similar. En carretera podríamos estar hablando de igualdad, en ciudad ganan los híbridos convencionales, por decirlo de algún modo. En cuanto a funcionamiento de motor, resumiendo, una delicia. Muy suave, ausencia de vibraciones, ayuda mucho el nivel de aislamiento que tiene el coche, que es fantástico cómo está ideado, cómo está concebido, y todo eso hace que tengamos una sensación dentro del coche muy buena. Esos pequeños caballos, esa fuerza que le da extra el sistema Mild Hybrid nos ayuda a que a medio régimen tengamos una respuesta un poco más enérgica de los 122 caballos que teóricos mentalmente parece poco. Eso además ayudado porque tenemos un motor de 2 litros que empuja más por la pura capacidad del cilindro y por la pura carrera del pistón dentro del cilindro. Así que al final no se echan de menos caballos, salvo que tengas que subir una cuesta o vayas cargado. En ese sentido sí que es un coche en el que vamos a tener que estar jugando con la palanca de cambios con cierta asiduidad. Mazda es una referencia absoluta en ese sentido desde hace muchos años, y la palanca de cambios desde Mazda 3 está también claramente por encima de la media. Yo lo que veo es que otras marcas, como las marcas del grupo Volkswagen, o por ejemplo Alfa Romeo, con el Alfa Romeo Giulia, ha evolucionado mucho y ha mejorado muchísimo el tacto, el varillaje, la sensación que transmite la caja de cambios. Esta caja de cambios, estos interfaces de conducción en el Mazda 3, tanto el cambio como el volante, se sienten duros, se siente con un tacto que busca ser deportivo, que tengas sensaciones de conducir un deportivo y cierta dureza para tener más control a la hora de reaccionar. Entonces, a la hora de manejar la palanca de cambios es puramente Mazda, pero vengo de hacer un viaje largo porque me he ido de vacaciones con un Mazda CX-5 y no me satisface más que un CX-5. Esta es más dura y piensa más en, por ejemplo, el tacto de una palanca de BMW, sin llegar a ser tan duras como las de BMW, que toda la vida han sido las palancas de cambio más duras que había en el mercado, ¿no? Hasta el punto de que ciertas personas que tenían problemas de fuerza para meter la marcha atrás a veces se veían con dificultades. En ese sentido, yo creo que la marca Mazda ha tenido como objetivo, ha tenido en mente siempre BMW en lo que se refiere al tacto general de los mandos de conducción. Tenemos un pedal de acelerador completamente articulado, muy BMW, por cierto, un espacio muy generoso, perfecto para apoyar el pie izquierdo, y tanto la sensación que transmite el volante como la de la caja de cambios es puramente transmitiendo algo parecido a BMW. Pero yo pienso en el Mazda MX-5 anterior, pienso en el Mazda 3 de 2 generaciones atrás, la versión MPS,
y el tacto del cambio incluso me gustaba más que este. Este me parece más convencional, me parece más normalito, siendo, como digo, todavía delicioso. Seguramente habrá quien pensará que no me está gustando la palanca de cambios. Y repito, estoy hablando de un tacto de palanca de cambios que sigue siendo puramente Mazda y que está claramente por encima de la media. Pero ahora creo que hay marcas que están a este nivel también, que ya no es una cosa escandalosa como era antaño. Y en ese sentido creo que el grado de dureza que ha ganado no mejora el tacto puramente de conducción del coche. Hay otros coches de Mazda o de otras marcas que son igual de precisos que este sin ser tan duros. Existe un fenómeno actual, y creo que Mazda ha sido muy consciente de él en un coche como este, por el que, teniendo en cuenta que la gente que busca más espacio y más confort y más comodidad está pensando solamente en vehículos crossover o sub, es normal que estén pensando mucho más en hacer este tipo de coches, estos compactos, con un tacto y con unas ideas más de persona dinámica, más de conductor que agradece las sensaciones de conducción y que busca un tacto deportivo en los coches. Es bajo ese punto de vista donde el Mazda 3 tiene sentido que tenga un tacto más duro a la hora de manejar el cambio, la dirección, los mandos en general, que por ejemplo un CX-5, que tengo muy fresco en la cabeza porque me acabo de pegar un buen viaje con él. Eso también se traduce bastante en lo que es el diseño del coche en sí y también el espacio interior, en el que muchas veces las marcas, al igual que ha ocurrido con Toyota, con el nuevo Corolla y con otras marcas, están sacrificando espacio en las plazas traseras porque consideran que el que necesita espacio para 4 o 5 ocupantes y además maletero se va a ir a por un sub directamente. Entonces, esa es una característica principal también de este Mazda 3. Un diseño muy agresivo y deportivo que condiciona un poco el espacio interior, aunque aquí caben perfectamente 4 personas con cierto tamaño, y el principal problema es que justamente por el diseño tenemos muy poca superficie acristalada y tu cabeza queda sobre todo atrás fácilmente por encima de la superficie de cristal, como te voy a enseñar con un poquito más de detalle en este vídeo. Muy bien, pues vamos a conocer un poquito más a fondo el Mazda 3. Aquí tenéis la principal característica de este coche. Fijaos cómo la luna trasera termina de manera abrupta con forma de cuña la prolongación, donde tendría que ser una ventanilla. Este es un rasgo cada vez más característico en muchos coches en el mercado, pero algunos lo disimulan poniendo ahí un tercer cristal un poquito más grande, o incluso en Opel, por ejemplo, poniendo una franja de plástico que llega a unirse con la luneta trasera. En este caso no, la luna trasera, como veis, es muy pequeña y eso condiciona la sensación psicológica. Ahí podéis ver el acceso a la puerta. Ahora vamos a poder verlo con más detalle entrando yo y saliendo del coche. Ahí tenéis una visión lateral que nos da un aspecto pues muy deportivo, no muy agresivo, con ese montón de chapa que queda, digamos, en el último pilar del coche, en la parte trasera, que es lo que hace muy característica y especial la visión de este nuevo Mazda 3. Es un poco una forma como de zapatilla, ¿no? En cierta medida las proporciones recuerdan a las de un BMW Serie 3 Coupé. La zapatilla cósmica. Bueno, aquí estoy entrando en el coche, el asiento delantero lo tenía echado bastante para atrás. Ahí podéis ver cómo puedo meter los pies debajo del asiento, lo cual es una gran noticia, incluso en la posición más baja. Podéis ver cómo las piernas no las llevo tan inclinadas. Por ejemplo, el último coche que subí una review, el Tesla Model 3, las tenía más subidas hacia arriba las piernas. Y podéis ver también, pues eso, cómo la altura, la cintura del coche es muy alta y las personas con cierta estatura, su cabeza va a quedar por encima de la ventanilla. Es parecido a ir sentado en un coupé, en la parte trasera de un coupé, y aunque parece que voy bastante encajonado, lo cierto es que iba cómodo. No me falta espacio, aunque va un poco al límite. Ya digo que el asiento, yo mido 1,78, estaba más atrás de lo que yo normalmente utilizo, aunque no mucho más. Ahí meto la mano, aunque me estoy tapando la cabeza, pues hay como 3 dedos entre mi cabeza y el techo. Así que hasta el 1,80 m y pico no hay problema. Hay más problema con el acceso, de hecho yo ahí me rocé en la cabeza al entrar y eso que estaba prevenido. Ya veis que el acceso a la plaza trasera es un acceso pequeño y esto es una característica cada vez más habitual en los compactos, justamente porque se buscan unas formas, digamos, mucho más deportivas. Ya podéis ver que yo ahí dentro prácticamente desaparezco y aunque las sensaciones de encajonamiento físicamente, la verdad es que luego dentro el espacio es suficiente para que 2 personas atrás vayan cómodos, por anchura y por altura. Desde luego no sobra espacio, como habéis podido ver, está un poco al límite, pero en un tío que con zapatillas como soy yo está rozando, no llego al 1,80 m, pero casi, pues ahí lo veis. Cómo queda la cosa, justita pero suficiente. Un detalle nada más, esto es muy habitual en todos los coches, la prolongación del techo con esta gran visera, con este gran spoiler trasero que hace un poco el efecto cam. Esto ayuda a la aerodinámica, no es especialmente brillante en este sentido, ni mucho menos, pero bueno, esta ya es una característica que tienen todos los coches. Ya veis, doble escape, doble salida de escape abajo para este 2.0 de 122 caballos. La luna trasera, visibilidad, pues también la justa pero suficiente. No es que sobre ni que sea un dechado en ese sentido, pero tampoco noto que haya un déficit importante. Y unos neumáticos muy interesantes los que ha desarrollado Toyo, una marca poco habitual pero que tiene mucha calidad y que realmente merece la pena.
Bueno, esta imagen la veis un poco quemada porque lo que importa es lo que hay dentro, que es el espacio del maletero. Un maletero muy parecido al del Toyota Corolla, rozando los 360 litros. Ahí veis algunos objetos que he dejado pues para que tengáis una referencia, solo que aquí no tenemos metida la batería de un vehículo híbrido, así que en ese sentido el maletero del Mazda 3 tampoco es gigante. Por cierto, en esta versión, que es la más alta de gama, con el botoncito para poder bloquear el coche desde ahí, no es un portón automático que se sube y se baja, ese es un cierre del vehículo. Suficiente para el equipaje de 4 personas. Sonido de las puertas al abrir y cerrar. Detalle del cierre de la puerta. Fantástico. Fijaos la cantidad de detalles de diseño que tiene la puerta, de nervaduras que se cruzan. Es un diseño, digamos, en el interior muy escultórico, muy de diseño de escultural, podríamos decir, con cantidad de elementos muy bien rematados, pero ya veis, la parte baja, como en la inmensa mayoría de los coches, se ahorra. Todo lo demás, tanto el acabado como la estética, muy trabajada. Y esas líneas que se superponen como si fueran formas de la naturaleza, una escultura, como podéis ver, también continúan en el salpicadero con muchas capas superpuestas. La parte superior imitando cuero y luego el plástico de arriba es un plástico laminado, gomoso. Ahora vais a poderlo ver con un poco más de detalle cómo cede. Es interesante que sea así, aunque esto ya es un estándar en muchos casos, porque se supone que de esta manera aguanta mejor el paso del tiempo y hay menos crujidos. Y la pantalla no muy grande y que como que emerge, ¿no?, del salpicadero. Una cosa muy curiosa y muy de diseño. Bueno, hay un detallito de lucecitas. Huecos, cajones para el interior. No tenemos aquí carga inductiva, tenemos ahí una toma USB. Aquí nos caben unas gafas de sol o un móvil no muy grande. El mío, que tiene 5 pulgadas y media, va ahí un poco encajonado, o como veis, la funda de las gafas, aunque hay una funda específica que os voy a enseñar al final del vídeo. Tenemos también este cajoncito con el que podemos comprar y poner bebidas ahí, lo típico, 2 portalatas o 2 portabotellas, y luego los mandos para manejar la pantalla. Este coche no tiene una pantalla táctil, aquí los ingenieros han decidido que se siga manejando mediante un mando circular con una serie de botones de acceso rápido, y desde luego que no he hecho para nada en falta la pantalla táctil, teniendo esta posibilidad de utilizar este mando con la pantalla alejada, que nos permite una visión muy interesante y muy buena. Por último, el espacio en el cajón que tenemos aquí, con un divisor que sirve para compartimentar el espacio, para poder colocar las cosas sin que se muevan dentro del coche. Bueno, voy a colocar algunos objetos que tenía a mano, como una botella de agua pequeña, simplemente para que veáis las proporciones. La botella mejor llevarla en el lugar para ello, ¿no? Y hay unas fundas de gafas de sol también. Este brazo se puede correr, como veis, y esa es la posición en la que queda respecto a los mandos, y también la caja de cambios. Y de nuevo la visión, ahora vemos un poco más de detalle de todas las nervaduras del trabajo de diseño en lo que es el cockpit, el puesto de conducción del Mazda 3. El volante gigantesco, y ahí tenemos los mandos. Aquí tenemos los distintos sistemas del sistema de ACC, del control adaptativo de velocidad, y aquí los mandos del multimedia, radio, sistemas de sonido y también el teléfono. Bueno, los botones, digamos, de sistemas de asistencia a la conducción, aquí activamos la protección 360 grados, activamos las cámaras, el sistema de aviso acústico del parking on-off, sistema de control de tracción y control de estabilidad. Podemos apagar y encender, al igual que el Start and Stop, iStop en el caso de Mazda. Y por último, las memorias para los asientos y un pequeño cajoncito que puede servir para unas monedas. Detalle del diseño del coche. Pasamos de este cromado al aireador izquierdo con esta forma, que es como una especie de prolongación del salpicadero, y esto a su vez se junta con esta nervadura superior, un tweeter, y aquí tenemos 2 nervaduras más, y el altavoz Bose metalizado. Como podéis ver, hay muchas líneas que se van superponiendo, como digo, simulando una escultura, pero también es muy orgánico, entre comillas, en el sentido de que no te sientes agobiado, porque como hay pocos botones y tampoco son muy llamativos, tenemos la pantalla lejos, tenemos un climatizador con muy pocos botones, todo muy minimalista, no te sientes abrumado. Estas líneas, digamos que no te colocan algo raro en la cabeza. Como veis, la pantalla pues tiene un tamaño más bien tirando a pequeño para lo que se estila hoy en día. Vamos a navegar, a movernos un poco por los menús. Es un coche en general muy claro y muy fácil de utilizar en ese sentido. Aquí podéis ver cómo me manejo a través del mando que habéis visto antes, con la ruleta. Este es el menú principal en el que podemos entrar en los distintos sistemas del coche: información, entretenimiento, sistemas de comunicación, el navegador y las configuraciones del vehículo. Como veis, todo muy legible, muy fácil, sobre todo en orden de marcha, porque lo tenemos lejos de nuestra visión.
Aquí podemos ver cómo funciona una explicación gráfica del sistema de funcionamiento del Mild Hybrid, y a la derecha veis estado de Cylinder Deactivation. Ahí puedes ver cuando se desconectan los dos cilindros y quedamos a 2 cilindros, ahí lo vemos. Y ojo a esto, los mandos del climatizador, me pregunto en qué estaban pensando los ingenieros de Mazda para que las distintas posiciones del aireador a la derecha no estén serigrafiadas. Bueno, pues hay algunas cosas están serigrafiadas y otras no acabo de entenderlo muy bien por qué es así. Y aquí tenéis, bueno, pues una pequeña explicación, como veis, los botones para ir atrás, para buscar el navegador directamente, Home, para ir al menú principal y para entrar directamente en el menú de sonido. Y el botón estrella que nos sirve de comodín para darle una función que nosotros deseemos. Mando de radio manual también, el auto hold para mantener el coche en pendientes unos segundos y por supuesto el freno de mano eléctrico. Ahí podéis ver a la derecha, eso como digo, 4 cilindros dibujados. Cuando va a 2 cilindros se activan solo 2. Como digo, un sistema muy sencillo y en este caso menos es más. ¿Os habéis fijado en esas lucecitas que se encendían a la derecha en la pantalla? Seguro que muchos de vosotros observadores también. Ahora os cuento más sobre eso. Podéis ver cómo el acabado, lo toco con la mano porque la verdad es agradable al tacto. Esas 2 lucecitas que se encienden y se apagan son la cámara infrarroja que nos mira a la cara y vemos si estamos pestañeando demasiado, moviendo la boca, moviendo la cabeza. Es un detector de fatiga, como podéis ver. Y ahí hay otro sensor que está relacionado con ese sistema. Bueno, un detallito de esta versión, de este acabado, el nombre del coche, además iluminado. Y aquí tenemos también este cromado que nos indica qué versión de vehículo y qué marca estamos conduciendo. Bueno, un detallito sin más por encima del logo, la cámara delantera que tiene este Mazda 3, que está muy bien integrada. En general todo está muy bien integrado. Ahí tenéis los sensores de ultrasonidos para el aparcamiento integrados en la parrilla, y esta es la cámara trasera que también nos sirve para tener una visión perfectamente perimetral cuando aparcamos. Y sorpresa, albricias, un coche japonés en el que no necesitas tirar de nada dentro del vehículo para abrir el portón, la tapa del depósito de combustible. Se están europeizando los japoneses, qué buena noticia. Aquí tenéis un detallito, bueno, podéis ver la posición del motor dentro del vano. Hay bastante aire alrededor, hay bastante espacio, y la máquina eléctrica va integrada de tal manera que no podemos verla a primera vista. Lo interesante aquí también que os quería mostrar es justamente el aislamiento que tenemos del capó para quitar sonido en el coche. Un detalle que os va a encantar. ¿Sabéis qué es eso? Pues son las persianitas que hay detrás que se abren y se cierran para mejorar la aerodinámica del coche. Cuando el coche no necesita una ventilación extra, una refrigeración, están cerradas para que, bueno, pues el aire fluya mucho más y de esa manera mejorar el coeficiente aerodinámico y con eso el cociente aerodinámico y el consumo. Ahí tenéis el detallito para los que gusten de estas cosas. Y por supuesto la pegatina eco. Este coche, gracias a las emisiones que tiene y al consumo, ha conseguido la pegatina eco, lo cual es una cosa muy interesante pues de cara a cuestiones fiscales o de aparcar. Como os contaba, atrás no tenemos ni aireadores ni tampoco tomas USB. En ese sentido, bastante rancio el coche, con la ventaja de que podemos meter, como hemos dicho, los pies debajo del asiento, pero no tenemos esos detallitos. Y otra cosa curiosa, aquí no tenemos para colocar revistas o productos. Ahí sí las tenemos. Eso que veis manchado, lógicamente, podéis imaginar lo que es. No penséis mal, es que ha ido un niño ahí detrás anteriormente. Lo que sí que tenemos como cortesía para los ocupantes de las plazas traseras, pues es este brazo que también lleva 2 portabotellas, portavasos, como quieras. En general, un espacio muy medido para que 2 personas hasta 1,80 m puedan ir con suficiente comodidad. En este caso, faros de LED, que son prácticamente ya obligatorios en la mayoría de coches de este precio. Estamos hablando de unos 24.000 euros en este caso. También el detalle del intermitente en el retrovisor. Y por último, cómo funcionan también de una manera muy minimalista también los pilotos traseros. Ahí lo tenéis, la vista trasera del coche, que es, digamos, la más llamativa o de las más llamativas, junto con los faros frontales. Junto con los faros, pues hacen que sea un coche, no digamos que es un giracuellos, pero casi. La verdad es que llama bastante la atención. Podéis ver muy pocos elementos también y una integración muy interesante, un diseño del piloto. En este sentido, los de Mazda son unos cracks, ¿no?, a la hora de crear productos, digamos, atractivos. Bueno, esta imagen simplemente nos sirve para que tengáis una referencia de cuál es el radio de giro del Mazda 3. No es un radio de giro, digamos, excepcional, pero tampoco es malo, ni mucho menos. En ese sentido, lo que te puede interesar y la referencia es que respecto a un CX3, pero sobre todo a un CX5, es algo mejor, sobre todo comparado con el CX5, ¿no?, que es el coche además que he podido tener estos días y que he podido estar conduciendo. Bueno, pues ahí además nos sirve también un poco para apreciar las formas de la carrocería y ese característico pilar C del coche, que es el que le da todo el carácter junto con el diseño de los pilotos. Radio de giro no está mal, no está nada mal para el tamaño y las proporciones del coche, podríamos decir que en la media.
Fijaos cuando me meto dentro, yo llevo el asiento ahora lo más bajado posible también, como, bueno, pues la posición, tenemos muy poca superficie acristalada alrededor y eso hace que se vea poco lo que ocurre en el interior, ¿no? Y quedamos en una posición muy baja. Y nada más el detallito también mostrar de lo que son el portagafas, aquí con la ayuda de mi becario. Head-up display de verdad, entre comillas. Sabéis que hay coches que llevan una lámina. ¿Por qué otros no lo llevan? Bueno, pues porque este es un sistema mucho más caro. Te enseño esto para que veas justamente lo que hay que montar en el salpicadero para luego obtener de vuelta en forma de imagen una información en el parabrisas. Vais a poder ver dos detalles. Es un head-up display que se puede regular perfectamente de muchas maneras posibles, en altura, en intensidad. Aquí lo veis en la versión, digamos, que hay menos información para el conductor y ahora lo vamos a ver en carretera qué informaciones más nos puede aportar. Vamos a tener informaciones tanto del control de velocidad como incluso voy a forzar un poco ahora que tengo línea discontinua, que piso la línea para que veáis cómo nos avisa, y además tenemos el programador de velocidad y también la indicación de las señales. Ahí lo ves, cómo queda en carretera.